¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y vamos a presentar entonces el estudio que se hizo previo a elaboración de la propuesta del borrador de Estatuto de las Mujeres Rurales en Navarra. En el 2022 se pone en contacto con nosotras el Instituto Navarro de Igualdad para pedirnos la elaboración, para invitarnos a presentar una propuesta de elaboración del estatuto. Obviamente, para elaborar una normativa teníamos que estudiar la situación de las mujeres rurales en este momento, ¿no? Yo llevo vinculada con Navarra a través de proyectos de desarrollo rural, proyectos de cooperación desde principios de los 2000, pero nos interesaba ver cuál era la situación en este momento y también la evolución en los temas de igualdad. Así. Entonces, compusimos un equipo invitando, yo creo que grandes especialistas en los temas de ruralidad. En primer lugar, a Elvira, estando aquí en la Universidad Pública de Navarra, a Luis Camarero, de la Universidad de la de Mujeres Rurales Castilla-La Mancha, es el único en este momento. También del área de Geografía invitamos a Mariluz Hernández y a Samuel Esteban, y del área de Derecho, obviamente, porque teníamos el reto de elaborar una normativa. Invitamos a Amalia Rodríguez y María José Senent de la Universidad Jaume I, que son especialistas en temas de Derecho e Igualdad. Antes de empezar a hablar de los resultados, para nosotras es muy importante el proceso de investigación. Y de ese proceso yo veo aquí caras conocidas que habéis participado en algunos de los encuentros que hicimos durante ese proceso, ¿no? Para nosotros, lo primero, el enfoque del estudio tiene una perspectiva feminista de investigación, claramente. La idea de conocimiento situado, o sea, no es una investigación que se hace solo a través de los libros o de las bases de datos. También, por supuesto, contamos con los libros y las bases de datos, pero sobre todo queríamos contar con las protagonistas de ese futuro estatuto, que sois vosotras, que son todas las mujeres que viven en el medio rural en Navarra. Entonces, una metodología participativa e interdisciplinar. O sea, habéis visto que estamos personas de varias áreas de conocimiento. ¿Qué hicimos? Un análisis de la información que necesitábamos o que creíamos que necesitábamos, de las bases de datos, de los estudios previos, de los documentos que había, pero también hicimos grupos de discusión en diferentes zonas de Navarra para que nos contaran más bien la situación de primera mano de las mujeres en el medio rural en Navarra. Después, con ese material, hicimos grupos y reuniones con las técnicas de igualdad que están en el medio rural aquí en Navarra, y también hicimos, presentando los resultados y presentando ya una propuesta de estatuto, una validación de esa y recibiendo aportaciones de todos los departamentos del Gobierno foral de Navarra. Entonces, quería contaros un poco este proceso porque nos parece muy importante el proceso, porque el proceso es lo que, primero, da visibilidad y lo que compromete el propio equipo de investigación con lo que va a pasar después, ¿no? O sea, tanto que seguimos vinculadas con la comunidad foral de Navarra, seguimos vinculadas con los grupos de acción local y con las asociaciones de mujeres en Navarra.
Elegimos 8 ejes temáticos. Un estudio no puede abarcar todo, ¿no? Es imposible. Y menos un estudio que tenía que hacerse en 6 meses. Entonces, elegimos 8 ejes temáticos y lo que vamos a presentaros es los resultados de esos ejes temáticos. El primer eje temático es la diversidad de las mujeres rurales. Fue como el primer tema que convocamos o que provocamos en los grupos de discusión. ¿Quiénes son las mujeres rurales? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué es lo que salieron en los grupos de discusión? Que se tiende todavía a pensar en mujeres rurales como mujeres agricultoras y mayores. Como si en el medio rural no hubiese una amplia diversidad de perfiles de mujeres, ¿no? Yo vivo en un pueblecito en la montaña palentina, Elvira vive entre Pamplona y un pueblo en el Pirineo Navarro, y hay muchas mujeres jóvenes viviendo en el medio rural, hay mujeres con distintos perfiles, de distintas, y queríamos ver quiénes son esas mujeres. Entonces, ahí, si veis, es lo que nos contestan algunas de las compañeras que participaron en los grupos. Dice, ¿qué son las mujeres rurales?, se preguntan. Es lo que a mí me queda por descubrir, dice una de ellas, ¿no? O sea, y otra dice, es verdad que se sigue de cierta manera identificando mujeres rurales con mujeres agricultoras y que no corresponde a la realidad, porque es verdad que el porcentaje de mujeres de nuestros territorios que se dediquen a la agricultura y a la ganadería, desde luego en el nuestro, yo creo que no llega al 1%, por no decir decimales. Esto, MTI, si veis ahí, pues es mujeres técnicas en igualdad. Y arriba es, perdón, la primera cita es de la Ribera. En el grupo de la zona media nos dicen, realmente, o sea, actualmente el peso que tiene la dedicación a la actividad agrícola es muy baja en hombres y mujeres. Eso para empezar. Por eso de ahí la reivindicación tan importante de que no todas las mujeres rurales son agricultoras. Obviamente, de la misma manera que no todos los hombres rurales son agricultores, ni mucho menos. Y salió en el grupo del Pirineo, dice, las mujeres rurales somos las que vivimos en los pueblos. Y ese fue como la seña de consenso en los diferentes grupos de que queríamos que la definición de mujeres rurales sea esa. Todas las que vivimos en los pueblos somos mujeres rurales. En ese tema empezamos a ver cuáles eran realmente los perfiles. ¿Es verdad eso de que hay muchas menos mujeres agricultoras que otras? Pues sí. Si veis los datos, tenemos incluso en los pueblos de menos de 500 habitantes, hay solo un 12,4% de mujeres que formalmente están ocupadas en la agricultura. Aquí no entra, por supuesto, los huertos, no entra la ayuda a la actividad agrícola, sino mujeres ocupadas en la agricultura son, en los pueblos más pequeños, el 12%, pero el total, en todos los pueblos, incluso los pueblos más grandes, sería el 6% de mujeres que se dedican, que están ocupadas en la agricultura. Si veis, hay la misma proporción de mujeres ocupadas en bares y restaurantes, si sumamos hostelería y otros servicios relacionados con el turismo, hay muchas más mujeres en actividades relacionadas con hostelería y turismo que en la agricultura. El servicio doméstico, por ejemplo, en los pueblos más pequeños hay un 7,7% de mujeres ocupadas. Bueno, y queríamos también poner de mujeres
en la categoría mujeres profesionales, científicos, fijaros que todavía se pone solo en masculino, y técnicos, yo diría científicas, porque estamos hablando de las mujeres científicas y técnicas, incluso en los pueblos de menos de 500 habitantes, un 4,4% de las mujeres están ocupadas como técnicas, científicas o profesionales liberales. Pero si vemos en el total del medio rural, hay más mujeres profesionales, científicas y técnicas que en la agricultura. Entonces, esa reivindicación en los grupos de discusión de las mujeres rurales de Navarra, de que las mujeres que vivimos en el medio rural somos muy diversas, es muy importante. Y eso era importante que se plasmara también en el Estatuto de las Mujeres Rurales, que no fuera un estatuto de mujeres agricultoras, sino queremos o quieren las mujeres rurales de Navarra un estatuto que sirva, que contemple a la diversidad de mujeres rurales en Navarra. ¿Qué vemos también? Un cosmopolitismo creciente, la misma configuración, ¿no?, de mujeres extranjeras que hay en las ciudades, estamos viendo también que está presente en el medio rural. O sea, esa diversidad de mujeres también es importante porque está compuesta por muchas mujeres nacidas en el extranjero. Solo por dar algunos datos, aunque muchas veces estén invisibles, porque eso también salió en los grupos, entre 20 y 34 años, el 44% de las mujeres que están en los pueblos en este momento nacieron en el extranjero. O sea, ¿por qué destacamos esta edad, este grupo de edad? Porque este grupo de edad es el futuro de nuestros pueblos. O sea, estas jóvenes de entre 20 y 34 años, el 44% de las jóvenes que hay en esa edad, en el medio rural, en estos momentos en Navarra, nacieron en el extranjero. De estas jóvenes va a depender, de estas y de las otras, el otro 66%, obviamente, va a depender quiénes van a estar en el medio rural dentro de 20, 30 años, ocupando el lugar que ocupamos nosotras las mujeres más mayores, ¿no? Perdón. Este es el mapa. Las mujeres migrantes en Navarra se concentran mucho en el sur, en la comarca de la Ribera, que es donde está la industria agroalimentaria más intensa en Navarra, y vamos a ver que eso también es importante. ¿De dónde vienen? De Bulgaria, de Rumanía, de Marruecos, de Colombia, de Ecuador y de muchos otros países, pero estos son los países que concentran una mayor proporción. También en esa diversidad, el talento, quisimos mirar cuál es la formación, cuáles son las capacidades que están aportando las mujeres rurales en este momento en Navarra. Y es muy importante el número de mujeres tituladas superiores. De hecho, Elvira y yo estamos ahora haciendo un estudio más a fondo sobre esa realidad de las mujeres con estudios superiores en el medio rural. Si veis los datos, en los municipios de menos de 2.000 habitantes hay casi un 23% de mujeres con estudios universitarios frente a menos del 14% de los hombres. O sea, las mujeres tienen nivel de estudios muy superior a la media de los hombres en el medio rural. Y una de las cosas importantes es que muchas mujeres con estudios superiores vuelven al medio rural y la mayoría de los hombres con estudios superiores se quedan en la ciudad o se marchan a la ciudad definitivamente. Si veis en el total, o sea, incluidos los municipios de más de 10.000 habitantes, hay un 28% de mujeres que tienen estudios superiores
frente a un 20% de los hombres. Pero si hablamos de las mujeres, volviendo a centrar el foco en las mujeres más jóvenes, entre 25 y 44 años, fijaros cómo son los datos. O sea, hay casi un 46% de mujeres entre 25 y 44 años que tienen estudios superiores, frente a menos de un 14% de los hombres. O sea, las mujeres jóvenes están muy cualificadas en el medio rural y muchas trabajan en la ciudad y van y vuelven, ¿no? Viven en el medio rural pero trabajan en la ciudad o trabajan en las cabeceras de comarca. Pero la diferencia de cualificación académica, estamos hablando solo de formación académica, no de las capacidades que tienen unos y otras, que puede ser muy diversa y no depende solo del título que tenga una persona. Pero la diferencia es que casi el 46% de las mujeres jóvenes tienen estudios superiores frente a menos del 14% de los hombres jóvenes en este momento. Bueno, es un estereotipo más que se rompe, ¿no? No somos todas ni mujeres ganaderas ni agricultoras, ni somos mujeres sin estudios, ¿no? Que sigue predominando, ¿no?, todo ese estereotipo. Otro de los ejes que quisimos ver era también temas también muy tangibles y materiales, como puede ser los salarios, ¿no?, los sueldos que recibimos las mujeres, ¿no? Y ahí lo que observamos es que, al igual que lo que ocurre en el ámbito urbano, en los territorios rurales también, ¿no?, se perpetúa estas brechas salariales. Y ahí tenéis como de media cobramos un 20% menos que los hombres, ¿no? Y esto se va a repetir en todos los tamaños de municipio, en todos los tipos de hábitat, las mujeres vamos a cobrar menos, ¿no? Si bien es cierto que en los municipios de menos de 500 habitantes es donde la distancia, la brecha es menor en relación a los hombres, ¿no? Allí podéis ver también por tipo de hábitat, no veo muy bien, pero es como... pasado a un gráfico. O sea, es lo mismo, pero pasado a un gráfico, ¿no? Ahí se ve, ¿no?, las diferencias entre hombres y mujeres en términos generales, independientemente del hábitat, como tanto en el ámbito urbano como el rural cobramos menos, pero vemos como la mayor diferencia de los salarios se localiza en los pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes, ¿no?, que suelen ser, como sabéis, los pueblos de la ribera, ¿no? Porque antes se nos ha olvidado comentar que también, pues queriendo un poco reconocer esta diversidad de mujeres, también la diversidad de los territorios. Sabemos que Navarra es muy diversa y por eso quisimos también preguntar a las mujeres en los diferentes territorios, ¿no?, lo que es la montaña navarra, lo que es la zona media y lo que es la ribera, porque al final son hábitats, condiciones sociológicas y económicas pues distintas, ¿no? Uno de los aspectos más positivos es que también constatamos que cada vez hay un mayor emprendimiento femenino. Cada vez más mujeres jóvenes emprenden negocios que tienen que ver mucho con, pues son pequeños negocios relacionados con oferta de servicios, ¿no? Y también servicios muy diversos, adaptados también a los diferentes tipos de pueblo, ¿no?, de mayor o menor tamaño, pero en todos ellos hay un nexo común que tiene que ver con que todas ellas tienen como objetivo la conciliación laboral y profesional, ¿no? Es decir, se adaptan de forma estratégica a conciliar esa utopía o ese objetivo que tenemos todas de conciliar ambas dimensiones, ¿no? Porque sí que también, evidentemente, en el hábitat rural también se constata esas dificultades de conciliación, porque seguimos siendo las mujeres las que seguimos cuidando,
¿no? Sí. Solo, además, se ve, se constata que para los hombres lo de crear una empresa, la mayor motivación suele ser la rentabilidad económica, los aspectos económicos, pensando también muchas veces en las familias, pero las mujeres, la mayor motivación o lo que las hace decidir, la mayoría de las mujeres emprendedoras, lo que las hace decidir es la posibilidad de conciliar, la flexibilidad que les puede dar ser autoempleadas, ¿no?, o autónomas, para poder conciliar y poder también tener vida profesional. Otro de los ejes clave, ¿no?, que entendemos que es fundamental para la vida cotidiana, ¿no?, en nuestros pueblos, y es la movilidad, ¿no? Como decía una de las personas entrevistadas, es que sin un coche en un pueblo es como estar en una silla de ruedas, ¿no? Como ya sabéis, tener movilidad supone poder acceder a servicios, al médico, a las compras, ¿no? En ese sentido, es algo fundamental para la vida cotidiana. En la mayoría de los territorios rurales el transporte público es escaso o ineficiente, o en algunos casos ni existe, ¿no? Entonces nos encontramos con que el coche, ¿no?, lo que decimos la automovilidad, es una cuestión clave para poder vivir en nuestros pueblos. Pero ¿qué ocurre? Pues que al final es un bien privado, ¿no? Y como tal ahí vemos las desigualdades que hay también, ¿no?, entre las mujeres, entre los diferentes colectivos. Allí en las gráficas podéis ver las licencias por 100 habitantes por sexo y edad, ¿no? Ahí se ve cómo las mujeres tenemos menos licencias, pero también hay un eje clave que tiene que ver un poco con la edad, ¿no? Las mujeres jóvenes rurales tenemos casi el mismo número de licencias que los hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres mayores? Todas conocemos, ¿no?, a nuestras madres, ¿no?, tías, parientes, que no tienen coche, y eso les supone una dependencia total respecto a otros para irse a cortar el pelo, para ir al médico o para ir al fisio, ¿no? Entonces, esto va a generar una desigualdad importante de cara a acceder a estos servicios, ¿no? Ayer mismo venía en el periódico que la localidad de Zúñiga va a pagar a todos los habitantes 150 euros, creo que es, si no me equivoco, precisamente para que los habitantes puedan ir o acceder a los servicios, para que puedan ir a comprar al pueblo de al lado, para que puedan ir a Pamplona a cualquier servicio especializado de salud, etcétera, ¿no? Porque es la realidad a la cual nos enfrentamos, ¿no? Y en ese sentido, pues también, ¿no?, todas estas iniciativas que se están dando en muchos pueblos de facilitar los viajes compartidos, ¿no?, y demás, van en esta línea, ¿no?, el garantizar que toda la población rural, especialmente las mujeres, ¿no?, podamos acceder a los servicios al igual que el resto de la ciudadanía, ¿no? Y, bueno. Sí, puedes llamar la atención sobre esto, lo de que me das... Claro, sí. Sí, solo llamar la atención también, si veis en el gráfico de arriba, hay una edad en la que las mujeres tienen más licencias de conducir que los hombres, que es precisamente entre los 35 años y los 50. ¿Por qué? Porque es prioritario para la familia que las mujeres tengan permiso de conducir para las tareas de cuidados, para llevar, sabemos todas las que vivimos en el medio rural, pues hacemos de taxista todo el día, ¿no? O sea, llevar los niños a las extraescolares, llevar padre, madre, suegra, suegro, cualquier persona que necesite, pues al final. Y ahí es la única etapa, si veis en la gráfica, en que las mujeres, el número de licencias de conducir de las mujeres supera el de los hombres. Y sin embargo las mujeres, obviamente, cuanto más mayores, menor número de licencias. Incluso con lo que eso implica a nivel de situaciones de violencia de género, donde la dependencia del coche privado
que es prioritariamente de los hombres de la familia, pues se ve muy claramente, ¿no? Sí. También de comentar que en este gráfico no aparece, pero vemos grupos de mujeres, especialmente de origen extranjero, que no tienen coche, no tienen licencia para conducir, digamos, aglutinan todas las desigualdades en ellas, ¿no? Es decir, son los grupos que llamamos inmovilizados y tienen dificultades muy graves, ¿no?, de acceso a los servicios más básicos, ¿no? Y al trabajo. Y al trabajo, sí, evidentemente. Especialmente en los municipios de menor tamaño, ¿no? Cuanto más pequeño es un pueblo, más necesidad de coche hay, ¿no? Y si no tienes un coche, no puedes acceder a trabajar, no puedes acceder al médico, a comprar. Entonces, es un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? En relación a la brecha digital, más allá también de las dificultades que tenemos, ¿no?, a nivel territorial de un desigual acceso a lo que es la banda ancha, a Internet, que bueno, que también hay que decir que se ha mejorado muchísimo en estos últimos años, cuando vemos los usos y competencias en función del género, vemos que todo lo que tiene que ver con el uso de redes sociales, de trámites sencillos, ¿no?, vamos a decir, no hay apenas diferencias entre hombres y mujeres, pero sí que vemos cuando hablamos de herramientas digitales avanzadas, ¿no? Todos los conocimientos específicos que nos requiere la vida cotidiana, ¿no?, actual, ahí sí que presentamos bastantes desventajas en relación a los hombres, ¿no? Y aquí también hay que hablar otra vez de los cuidados, ¿no?, porque también vemos cómo las mujeres, madres, especialmente entre 20 y 40 años, también se tienen que hacer cargo de toda la gestión informática de Internet para la gestión de pues todo lo que tiene que ver con la escuela, todos los estudios de los hijos, el cuidado de los hijos, todos los trámites que necesitamos para llevar la casa, que ahora son digitales, pues ahora también lo cargamos las mujeres, ¿no? Es decir, incorporamos también esa tarea nueva del cuidado en relación a esto, ¿no? Os sentís identificadas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, otro tema que hemos estudiado también es el tema de la violencia de género, ¿no? Yo creo que queda más evidente en este gráfico, en este mapa, que donde hay más registros de casos de violencia de género, en el sur de Navarra, la zona de la Ribera, y en Pamplona capital, por la concentración de personas, por supuesto. Entonces, vemos que los colectivos más vulnerables a la violencia de género son las mujeres migrantes, que tienen una mayor dependencia, que tienen una mayor concentración de capas de discriminación y de menos recursos locales, pero también que hay lugares donde hay menos sensibilidad o menos ha penetrado todavía menos los movimientos feministas, el trabajo de técnicas de igualdad, y también ahí hay menos denuncias. Vemos claramente, ¿no?, cómo el trabajo que se viene haciendo en las últimas décadas en los temas de igualdad están facilitando, están concienciando a las sociedades para que haya más denuncias. Hay desigualdad también en el tratamiento. Tenemos que explorar, pero no corresponde en algunos sitios el porcentaje de órdenes de protección con las denuncias que se ven. Y eso depende
básicamente de cómo el sistema de justicia está funcionando en algunos lugares, ¿no? Que las mujeres están menos protegidas en algunos lugares que en otros. Aquí también es importante, no hemos puesto, por no extender demasiado la presentación, pero nos contaban, incluso, principalmente en los grupos de la Ribera, cómo en el medio rural, donde toda la comunidad se conoce, es mucho más difícil que las mujeres y las familias den el paso a denunciar, porque la vergüenza de la violencia todavía es muy fuerte en toda la sociedad, no solo en el medio rural. Pero claro, cuando el agresor es el hermano de tal, el primo de cual, el jefe de cual, pues todavía el entramado social hace que sea más difícil la denuncia y la protección de esas víctimas, ¿no? El de aguantar, pues cuanto más cerrada, cuanto más pequeña sea la comunidad, más se intenta que la víctima aguante o la propia víctima intenta aguantar y no visibilizar eso que todavía en nuestra sociedad se ve como una vergüenza para la víctima, no tanto para el agresor. Y eso salió mucho en el discurso, en lo que nos contaron las mujeres en los grupos. Y se ve en el mapa también. Y se ve en el mapa. Es decir, ¿qué ocurre? Que en la zona del Pirineo, Tierra Estella, ¿no?, la montaña navarra, hay menos violencia de género. No, se corresponde con los pueblos más pequeños, hábitat más disperso. Es decir, ¿no?, que refleja esa dificultad, ¿no?, que tienen las mujeres, ¿no? Me acuerdo claramente de una broma que salió cuando estábamos con el grupo en el Pirineo, que decía, pero no os han dicho que aquí no hay violencia de género, decía una de las compañeras, ¿no? Pero no os han dicho que aquí no hay, no, aquí no existe violencia de género. Y a partir de ahí empezaron, claro, a desgranar ese mecanismo de ocultamiento de la violencia por esa vergüenza, porque al final repercute no solo en la víctima, sino en la madre, en la abuela, en los familiares, y cada uno y cada una pues intenta que eso, que no se sepa, ¿no? El último tema, el asociacionismo. Vemos en Navarra, además, yo creo que destaca, ¿no?, Navarra y País Vasco, destacan en el Estado español la participación de las mujeres en la participación social de las mujeres, el asociacionismo de mujeres, eso se ha visto como muy fuerte, pero siempre vemos también desde una perspectiva de género la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo las mujeres participan mucho en asociaciones de mujeres y en lo que tiene que ver con educación, el ámbito social, pero en el ámbito empresarial, en las cooperativas, todavía la participación de las mujeres es mucho menor que la de los hombres, y más en los órganos de toma de decisiones en esos ámbitos, ¿no? El ámbito de lo productivo, de lo profesional, todavía es mucho más masculinizado y las mujeres participan mucho, sí, pero en los espacios más de mujeres, ¿no? Nos comentaban también en algunos de los grupos cómo cuando las mujeres participan, por ejemplo, en asociaciones o sindicato agrícola o asociaciones de agricultores o ganaderos, se sienten extranjeras, digamos así, se sienten de fuera en esos espacios y son mucho menos escuchadas que la voz de los hombres, ¿no?
Y sí, es muy importante que haya alguna mujer, pero lo que dice se tiene mucho menos en cuenta. Y eso nos parece que también es un reto importante para el propio Estatuto de las Mujeres Rurales. Cerramos aquí, o sea, con ese diagnóstico, bueno, está mucho más detallado, habéis recibido el informe que hicimos, está mucho más detallado, tenéis mucho más la voz de las mujeres que participaron de los territorios. Con eso se elaboró el borrador de estatuto que se envió y que se discutió con todos los departamentos del Instituto Navarro, del Gobierno Foral de Navarra, con la Comisión de Despoblación y es el que, bueno, el que está sobre la mesa y después podemos comentar. No vamos a entrar en el contenido del estatuto porque eso sí que, de la propuesta que hicimos de estatuto, porque lo tenéis y bueno, y ahora después es otra dinámica. Muchas gracias, Elvira y Fátima. Habéis sido, vamos, sobre el tiempo perfecto. Así